Recientemente la firma Sid Gallup hizo una encuesta regional sobre la disposición de los latinoamericanos a emigrar si tuvieran los recursos. En esa encuesta la República Dominicana y Ecuador quedaron empatados en primer lugar, con el 46% de los encuestados respondiendo que se irían del país si pudieran hacerlo. En contraste con otros países como México o Costa Rica, donde solo alrededor del 25% estaría dispuesto a emigrar. Otros estudios también han medido el deseo de los dominicanos de abandonar su país, como la encuesta Barómetro de las Américas 2018-2019, donde se midió que el 40.8% de los dominicanos tenía planes de emigrar. Pero la intención era todavía más alta entre los jóvenes, donde un 60% de las personas entre 18 y 25 años expresaron su deseo de irse. Según el Instituto de Migración de la República Dominicana, el mayor flujo migratorio sigue siendo hacia Norteamérica, a donde se ha ido el 73% de los emigrantes dominicanos, seguido de Europa con un 17.5% y Latinoamérica y el Caribe con un 9.07%. Estados Unidos sigue siendo el destino más buscado. Para el 2020 se midió que había 1.158.618 dominicanos residiendo de manera legal en ese país de Norteamérica. Este año se ha dado un incremento entre los dominicanos que buscan entrar de manera ilegal a través de la frontera sur con México, usando la llamada vuelta para intentar llegar a los Estados Unidos, lo que llevó a países como Guatemala a establecer el requisito de visado para los dominicanos. Todo esto nos lleva a preguntarnos por qué la República Dominicana es el país de América Latina donde un mayor porcentaje de su población tiene disposición a irse. ¿Cuáles son los factores que pesan más en el deseo de los dominicanos para buscar vida en otro país? ¿Quiénes están más dispuestos a migrar? ¿El nivel educativo también influye? ¿Cuál es el peso de las remesas en la economía dominicana? ¿Está viviendo la República Dominicana una ola de fuga de cerebros? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Tema que nos sorprendió a todos con la salida de los resultados de esa encuesta bastante completa, pero ya habíamos visto el barómetro de 2019, donde hablaba de que cuando hablábamos de jóvenes, ya eso subía al 60% de nuestros jóvenes, que son los que más emigran. Y precisamente Rosario Espinal fue a quien le tocó presentar ese barómetro en el año 2019. Vamos a hablar de la diferencia entre lo que está pasando hoy, lo que pasaba en el 2019. Ella es doctora en Sociología y profesora emérita de Sociología de la Universidad de Temple en Filadelfia. Ustedes la conocen más como politóloga, en nuestra mesa siempre invitada. Gracias, Rosario, por estar con nosotros. Bienvenida. Tenemos también a Antonio Siriaco Cruz, doctor en Economía, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, que también ha estado con nosotros. Gracias por venir en el día de hoy. Y tenemos dos personas jóvenes, porque vamos a hablar de los jóvenes, señores, de esos que se atreven y que se arriesgan más y que piensan que en otros países tienen mejores oportunidades. Sabremos que quizás es verdad, pero vamos a ver por qué son capaces de hacerlo. Sol Diz, la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, nos acompaña. Ella es vicepresidenta para Centroamérica de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios y presentó hace poco, ANGE, el votante joven dominicano en la consolidación de la democracia, un estudio muy interesante. Juan Leonor Brito, sociólogo, profesor de investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo le decía Leonor, porque no es Leonel, es Leoner con R. Tú pareces que tienes 18 años, jovencito, y eres profesor e investigador, sociólogo, recomendado por además uno de los mejores sociólogos de este país, Cándido Mercedes, como hombre joven que ha escrito incluso literatura sobre este tema, ha escrito libros sobre esto. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos queremos sus opiniones, sobre todo la gente joven. ¿Se iría usted de República Dominicana si le entrara un dinero grande en un momento determinado en vez de invertirlo en un emprendimiento, por ejemplo, o en vez de usarlo para hacer una carrera universitaria? ¿Qué haría usted si fuera joven? ¿Se quedaría aquí o se iría de República Dominicana? Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos.
Todavía sigue el caos en la ciudad de Santo Domingo. Ahí estamos viendo imágenes en vivo del Skycam de Color Visión. Y vamos a empezar a hablar de este tema de la migración. Nuestros invitados pasaron trabajo para llegar en el día de hoy, para moverse en todo el día de hoy. Pero decía Diana, antes de empezar, que aquí hay más de un migrante. Rosario, Diana, yo que tuve la experiencia 7 años, aunque en unas condiciones distintas, Diana y yo nos fuimos con nuestras familias, ella en una edad, yo en otra edad. En el caso de Rosario, yo me fui a estudiar. Se fue a estudiar. Y me quedé como catedrática. Y se luego. quedó como catedrática. Y no es fácil migrar, no es fácil, pero hay un sueño muy marcado en la gente joven que piensa, y siempre ha sido así. Hay países que tienen más tendencia a emigrar, pero a mí me sorprendió muchísimo el resultado de este estudio de Sid Gallup. ¿Cómo es posible que seamos nosotros por encima de los nicaragüenses, por encima de los venezolanos, por encima de los salvadoreños? Yo no voy a hablar de los ticos, de los costarricenses, pero junto con Honduras, que es un país muy emigrante, por lo menos en Madrid, la comunidad latina más grande que tiene es la de los hondureños. O países, María Cela, que están viviendo una situación de inestabilidad enorme, como Perú, o Ecuador, que quedó empate con República Dominicana, pero países que están en esa situación, y nosotros que tenemos cierta estabilidad desde hace mucho tiempo, que seamos los que lideremos en la región. Exacto. La ¿Cuál intención es la de explicación de eso? Y dentro de eso, de los migrantes, ¿por qué? ¿Cuáles son los grupos que más migran? Me imagino que etarios tiene que ver con la juventud, las edades y qué es lo que se persigue. Vamos a hablar de jóvenes y de oportunidades aquí, no solamente allá afuera, aquí. El que quiera empezar, Siriaco, la experiencia y la juventud se mezclan en esta mesa. Mira, yo creo que es un fenómeno un tanto multifacético y complejo. Porque déjame decirte lo siguiente, cuando uno analiza las estadísticas económicas en la República Dominicana, te dice, la economía dominicana, República Dominicana constituye hoy en día el sexto o la sexta economía de América Latina. Increíble. Uno de los que más crece, uno de los países que más crece de toda la región. En los 50 últimos años, creciendo a una tasa de un 5.5. Ahora, cuando uno observa las estadísticas muy particulares, por ejemplo, los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Estamos hablando de prácticamente un 30%. Y eso, con la pandemia se incrementó ese porcentaje. Estamos hablando de casi más de 500,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero también hay un elemento importante. La República Dominicana, dentro de los grupos de países de América Latina, es de los que tienen los salarios mínimos en dólares más bajos. Pero no más que Venezuela. Entonces, no está más. bien, pero Venezuela, con el tema político, pero aún así, la República Dominicana, con una tasa de crecimiento muy alta y con ha habido un crecimiento, evidentemente, de clases medias, pero también ha faltado una redistribución importante del crecimiento. Todavía la República Dominicana no es una sociedad cohesionada. O sea, no hay una cohesión social, los salarios son relativamente bajos para el tipo de economía, la seguridad social, por ejemplo, cuando una persona, un joven, de repente mira el futuro y se proyecta en el futuro y dice que no va a tener una pensión lo suficientemente a la hora de retiro, todo eso son elementos que influyen. Por ejemplo, dentro de los que ni trabajan ni estudian, de 10, 4 son mujeres. De 10, 4 son mujeres. Y cuando uno analiza las particularidades, por ejemplo, tú tienes que ver que hay mujeres que entran muy temprano al matrimonio, se divorcian, otras jóvenes salen embarazadas. Todos esos son elementos que influyen muchas veces para que en edad muy temprana comiencen a buscar un espacio. No lo ven en la República Dominicana, entonces lo ven en el exterior. No, y lo ven en los que se van. Y lo ven en los que se van. Esa es otra cosa también. Y es importante porque hay que decir que las remesas en República Dominicana, por ejemplo, en el año 2022, tuvimos un ingreso de 10,000 millones de dólares. O sea que hay que decir que el dominicano que se va afuera se sacrifica, porque no es que realmente está boyante en sentido general, pero se sacrifica para ahorrar y para mandarle a los suyos y para hacer lo suyo aquí, porque siempre sueña volver. Claro. Déjame tratar de explicar
por qué la República Dominicana encabeza, no en esta encuesta que presentaron, no solo en el Barómetro de las Américas del 2019, sino que lo veníamos viendo en los estudios del Barómetro de las Américas desde 2006. La República Dominicana aparecía entre los primeros países donde la gente dice que tiene intención de emigrar. O sea, Rosario, que esta es una tendencia que tiene tiempo ya. Sí, claro. Claro, y que ha aumentado a través del tiempo. Entonces yo voy a intentar explicar lo que yo pienso sucede en el caso dominicano. Primero, para emigrar tiene que haber una necesidad o un deseo, porque el deseo se construye a partir de una sensación de necesidad. Los que emigran normalmente no son los más pobres, y eso está comprobado con estudios realizados en este país y en otros. Son los que tienen un poco de recursos para poder armar la migración. Claro. Entonces, Ese proyecto. ¿Qué ocurre aquí? Este fue uno de los primeros países de la región que comenzó a emigrar. ¿Cuándo? A mediados de la década de 1960, cuando se produce la ocupación de Estados Unidos en la República Dominicana. Una de las cosas que hizo Estados Unidos fue comenzar a otorgar visas de residencia para que los dominicanos pudieran salir. Fue una válvula de escape. Estamos hablando mediados de los años 60, cuando no se emigraba mucho de ningún Ya desde país. los 50 las comunidades dominicanas eran las más educadas. Pero eso es distinto, porque en era los diferente. 50 En era Estados una Unidos. clase más alta que Sí. salía de la dictadura, o sea que se iba Sí. porque tenía conflictos con Trujillo. En los años 60, ya en ese contexto de la intervención americana, comienza a salir gente de clase media baja, población rural, las comunidades de la sierra, que se hacen clásicas en los estudios de migración, porque mucha gente emigró de las comunidades de la sierra. Sí. Entonces, eso comienza a abrir la migración legal de los dominicanos. ¿Qué sucede? Los dominicanos se asientan en Estados Unidos junto con puertorriqueños y cubanos, ambos legales, porque los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos y los cubanos automáticamente llegaban, eran legales. Entonces, en esa combinación de, digamos, de vecinos, comienza también un proceso de casamiento de personas que no obtenían directamente una visa residente, se casaban con un cubano o se casaban con una puertorriqueña o con otro dominicano o dominicana que se había ido. Entonces comienza un proceso de aumentar la masa de población legal de dominicanos en Estados Unidos. Ese proceso migratorio de la década del 60 coincide con un cambio en la legislación de Estados Unidos sobre la migración. Se produce un cambio que tenía desde 1924 no se cambiaba la ley de migración en Estados Unidos y se cambia en 1965. La ley migratoria de 1965 establece como prioridad la reunificación familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona era descendiente de migrantes que llegaron en el siglo XVIII a Estados Unidos, no tenía familia para pedir. Pero si tú te fuiste en 1965 y dejaste tu familia detrás, tú calificabas para pedir tu familia. Entonces, con esa ley llegaban los dominicanos y comenzaron a pedir sus familiares. Entonces, imagínense, cada quien pidiendo sus familiares. Comenzó a multiplicarse el proceso migratorio y no para. República Dominicana encabeza el mundo en el número de visas de inmigrantes, o sea, visas de residencia a Estados Unidos en relación a la población del país. O sea, En comparación relativa. Sí, o sea, por el tamaño de nuestro país. Tomando tamaño con de nuestra relación a la población, la República Dominicana encabeza el mundo en la emisión de visas de residencia a Estados Unidos. O sea, que eso es importante señalarlo porque alrededor del 90-92% de los dominicanos en Estados Unidos están legales.
Entonces, para tú migrar, no solo necesitas querer migrar, también necesitas un destino migratorio lo más favorable posible. Si tú tienes familia o tienes amistades, tienes a alguien cercano que te va a alojar, a acoger cuando tú llegues. Y no solamente a acogerte, sino que te va a facilitar el dinero para que tú te vayas. Una de las cosas que han encontrado los estudios sociológicos sobre migración dominicana es que llegó un momento en el proceso migratorio en que a los que se iban les convenía más llevarse a sus familiares que mantenerlos aquí. Entonces, en ese proceso migratorio, y eso aumenta la bola migratoria, porque si ya tú dices, mira, yo tengo aquí 15 años y allá todavía que mandándole dinero a mi mamá o a mi hermana o no sé quién, a mi prima, a mis hijos, lo que fuera. Y llegaba un punto en que esas familias decían, bueno, pero en vez de seguir enviándole dinero, vamos a hacer los trámites para que migren. Entonces, ese cálculo económico que comenzaron a hacer los migrantes dominicanos también contribuyó. Entonces, como ustedes ven, no es simplemente un espíritu migratorio de los dominicanos. No, hay un antecedente que claro, ya claro. abre la puerta. Ahora, yo quisiera, perdón, sí, ajá, sí. acotar algo, porque es importante lo que dice Rosario en términos de las redes que se van formando. Pero también hay una migración a partir de los 80, que es una migración económica. Sí. Y cuando uno observa la encuesta de ingresos y gastos del Banco Central, aquellos hogares que reciben más remesas son los que están en el quintil 1, 2 y 3, que no son clase media, son de bajos ingresos. Sí. Por lo tanto, ha habido patrones migratorios a partir de los años 60. Mira, en términos de clase, porque esto es súper interesante, claro. En términos de clases sociales, la migración dominicana ha sido multiclasista. Claro. Aquí ha emigrado todo el mundo en este momento. Y ahora o sea, comenzó con ser población rural, clase media baja, clase media rural, población, digamos, urbana popular, pero hoy en día la migración es general. Y te doy un dato. Sí. En el barómetro de las Américas del 2019, a mayor riqueza, mayor intención de emigrar. ¿What? Como dicen los gringos. A mayor riqueza, o sea, que no son los que están pasando más trabajo los que más se quieren ir. Exacto. Y el otro factor, conectando con juventud, a mayor juventud, o sea, los más jóvenes, mayor intención de emigrar. Claro, los que tienen menos que dejar atrás. En el grupo de edad 18 a 25 años es 60%. En el grupo de edad 25 a 35 es 50% y comienza a bajar a partir de ahí. O sea, más joven, más intención de emigrar, más riqueza, más intención de emigrar. Entonces, todo eso tiene que tomarse en cuenta. Bien. Sol, ustedes en Ángel midieron esa intención de querer migrar justamente en ese fragmento de la población, en los más jóvenes. ¿Qué reportaron los jóvenes encuestados en el estudio de ustedes sobre los motivos, los factores que los empujaban a ver su vida en otro lugar? ¿Por qué se quieren ir? Cuando regresemos de la pausa habla la parte joven de la mesa, pero tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos, señores. En la encuesta que nosotros tenemos, que habíamos preguntado que cuántos jóvenes estarían en disposición de emigrar si tuvieran la oportunidad y los recursos, 71% ha dicho que sí, 29% ha dicho que no lo haría. Vamos a hablar con los jóvenes precisamente. Ustedes hicieron un estudio en Ángel también de el deseo de emigrar de la juventud dominicana. ¿Por qué se da? Si hoy en día se puede decir que hay más oportunidades. A lo largo de los últimos 10, 15 años se han ido construyendo otras oportunidades para la juventud en República Dominicana. Pero, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, nosotros buscábamos la manera no solamente de identificar a ese joven y su naturaleza, sino que en Ángel queríamos ver un poco más allá y entender qué quería el joven votante dominicano. Y uno de los temas que necesita atender el político o el aspirante a cualquier cargo o posición política al 2024 es el tema de migración. Conforme a los datos del estudio, revela que el 60% de nuestros jóvenes tiene la intención de emigrar o lo ha considerado de manera formal. Varía el porcentaje en 0.10 de cara a hombres y mujeres.
Y las razones básicamente, como decía o apuntaba Siria con un principio, las tres principales redundan en el tema de desempleo, oportunidad laboral o mejora salarial, que ocupan el primero y el segundo lugar, y luego el tema de la educación. Si nos fijamos, estos dos temas han sido temas trascendentales que históricamente conforman parte de la agenda nacional, no solamente de los jóvenes empresarios o de colectivos privados, sino que también forman parte de la agenda de la sociedad civil, que demanda que efectivamente tengamos una calidad del gasto público en educación que esté más aterrizado hacia esas demandas que necesita justamente para cubrir el sector privado y el sector formal. Pero la educación es buscando mejorar su educación, también emigra, porque uno se pregunta, ok, hay mucha gente que se va a estudiar fuera, pero eso consiguen beca o tienen quienes les paguen los estudios y la estadía, pero que eso es complicado. buscan calidad en la educación, tanto en el acceso como también en la formalización, y que puedan justamente desarrollar mejores plataformas de cara a un nivel educativo superior o técnico, que es importantísimo de cara a afrontar esta brecha que estamos hablando, porque si bien es cierto, si atendemos la educación técnica, estaríamos cerrando una brecha inmediata de un gran grupo de jóvenes, como apuntaba Siriaco, de los ninis, que pudiesen estar accediendo a un mercado laboral formal, con empleo de calidad, y en un corto tiempo de 1 o 2 años con una carrera técnica que, si bien es cierto, eso es verdad, tenemos una oportunidad de evidenciarlo, también no menos es cierto que lo que tradicionalmente se promueve son las carreras tradicionales, y con el debido respeto de los abogados, de los doctores, que son sumamente necesarios, de los administradores, sí, pero también pudiésemos estar mirando hacia carreras STEM, hacia carreras que estén más apuntando a ciencias y a datos, que son carreras que actualmente, además de llamar la atención, tienen la oportunidad de cubrirse en una vacante profesional hoy en día, y una demanda laboral sumamente rápida, efectiva y con atractivos para este joven, que pudiesen resultar en un futuro profesional todavía de mayor calidad y hacernos lo mejor, un país más competitivo, porque es lo que estamos buscando. Sí. ¿Ha perdido el joven dominicano la fe y la esperanza en los políticos en su país, en que los gobiernos les creen mejores oportunidades? ¿Han perdido la fe en el país, que quieren 60% o 70%? Esto es una encuesta que no es tan seria como las demás, pero ¿han perdido la esperanza en este país, que se quieren ir? En sociología hay un término, un concepto que se llama el excesivo estado de bienestar, y es como la población asume la construcción de su proyecto de vida y el estado de bienestar que pueda lograr. Entonces, en relación a la migración, y sobre todo cuando se habla de migración juvenil, hay que tomar en cuenta un elemento. Cuando se habla de oportunidades, no simplemente se está hablando de la oportunidad de obtener un mejor empleo, sino la oportunidad de construir mejores condiciones de vida. La migración no es simplemente por tener un buen empleo, sino tener calidad de vida, porque por lo menos la persona, a los países que lo reciben, tengan garantizado mejor acceso a salud, educación, también que tengan la posibilidad, vivienda, y sobre todo de construir redes familiares, es decir, donde yo me voy, yo tenga la garantía de poder tener una familia, y que esa familia entonces también tenga la garantía de estos servicios básicos cubiertos. Entonces, eso es un elemento fundamental cuando se habla de la migración juvenil, en atención a oportunidades de vida. Y también, como habla del tema de la educación, como muchas veces tú te formas en tu país, pero tienes que irte a otros países para poder obtener mejores oportunidades, mejores empleos, y eso también es un elemento que hay que agregar al tema de la migración juvenil. O al revés, el joven que se va a estudiar fuera y regresa a República Dominicana muy bien preparado, pero no encuentra un puesto de trabajo que les remunere de manera satisfactoria ese conocimiento que ya él tiene, un trabajo que le permita crecer, que le permita movilidad social. Ahí, Diana, la responsabilidad es compartida, y debemos de entenderlo como quizás la oportunidad de que todos los sectores, así como tradicionalmente nos hemos puesto de acuerdo con causas importantísimas a lo largo de nuestra historia como país, tengamos la apertura a este tipo de conversaciones, incluyendo a los medios de comunicación, porque este espacio de diálogo que estamos creando precisamente permite que un joven que está en su casa, que está considerando quizás un elemento X para migrar, no tenía todos estos. Entonces tiene la oportunidad justamente de educarse, de tener más acceso a las informaciones, pero también de identificar cuáles pudiesen ser
oportunidades en el largo plazo que puede crearse. Y no solamente veamos quizás un empleo formal y de calidad desde un sector privado, tenemos también que hablar desde el emprendimiento, que es una gran oportunidad para esos jóvenes que se fueron a estudiar fuera, que tienen un conocimiento diferente y que pueden perfectamente localmente desarrollar proyectos y modelos de negocios que no necesariamente tenemos y que pueden dar respuesta también a la demanda del Nos queda mercado. muy poco tiempo, pero a mí me preocupa mucho el hecho del sueño. El sueño americano o el sueño europeo, ahora España, Italia, Canadá, que tantas familias han dejado incluso, por ejemplo, la jovencita que tenemos del otro lado, que no es ninguna jovencita, pero que ha dejado muchas oportunidades aquí en este país y se han ido. Otros que, como dice Leonel, no tenían todas las oportunidades que su preparación y su capacidad les podía proveer. Pero uno ve que hay tanta gente que al cabo de los años dice, es que ha sido muy dura mi vida. Yo me fui por necesidad, pero realmente vale la pena en la mayor parte de los casos ese sacrificio que hace la gente cuando se va a una tierra con condiciones climáticas, sociológicas, sociales, de lengua, de cultura, totalmente distintas. Irse por lo que ganan, o al final no, porque muchos tienen el dinero, porque no ponen un emprendimiento o porque no lo utilizan para una carrera. Reunir esa cantidad de dinero para sacarle provecho en su propia tierra. ¿Cuál es, para concluir, la reflexión sobre eso? Mira, yo creo que los jóvenes no ven a la educación como una inversión, lo ven como un costo. Y al no verlo como una inversión, no tienen esa garantía de construir un proyecto de vida. En este país. En este país. Y eso es gravísimo, Claro. porque al final lo que están viendo es que no pueden tener una vivienda, no tienen una garantía de que si se enferma un familiar, ¿quién le va a cubrir? Y más cuando hay enfermedades, obviamente, de altos costos. ¿Cuánto es el costo de la salud en la República Dominicana? ¿Cuál es el problema del transporte? Es decir, la República Dominicana, como decía el maestro Leonel, todo ese proyecto de vida tiene que ver con la cohesión social. Entonces, el joven ve eso muy lejos y entonces decide, toma una decisión. Pero como decía realmente Rosario, una decisión familiar. le funciona. O sea, a muchos mira, le funciona. Rosario. A muchos le Yo funciona. pienso que, mira, la migración es muy dura. Claro. La migración es durísima. A nadie que se haga ilusión de que llega al paraíso y que todo va a estar no, 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 es dura. Y cuando te vas a un país donde hay otro idioma, donde hay otro clima, donde hay invierno, es aún más dura. Pero de inicio es dura porque tú te despegas de tus raíces, o sea que tú tienes que necesitarlo realmente, tener algo que te motiva a hacerlo, porque es dura la experiencia. Ahora, ¿por qué la gente lo sigue haciendo? A pesar de que es una experiencia dura. Bueno, la gente lo sigue haciendo porque hace un cálculo global, hace una proyección. De coste-beneficio. Los migrantes no fallan en eso, hacen una proyección. Si yo me quedo aquí, este es mi futuro, X, el que sea, ¿verdad? Si yo me voy, yo puedo intentar, porque no es que lo tienen asegurado, yo puedo intentar llegar hasta tal punto. O sea, ese es el cálculo Que no tienen hacen. el techo, el mismo techo. Exacto, ellos saben el techo que tienen aquí. Cuando tú preguntas, ¿y por qué no toman el dinero en vez de gastarlo por la vuelta? Que se debate mucho aquí, Claro, pero claro. no gaste el dineral de la vuelta si tú puedes con eso poner un negocio correcto. aquí. O sea, tendría sentido, tú dirías, no, ellos hacen un cálculo a futuro. Yo pongo el negocio con ese dinero, ahorita me va mal en el negocio y se me acabó Y lo ven la difícil. historia ahí mismo. Entonces ellos hacen un cálculo, se atreven a irse ilegal y a vivir ilegal y gastar el ahorro para llegar a un punto de ilegalidad. Y mal pasar Pero- y Y mal trabajar pasar. Pero ellos están como nunca. haciendo una proyección de Claro. dónde se ven. Porque en la migración también hay un efecto, como llaman en sociología, el efecto demostración. Sí, sí. Ok. Te están mostrando bienestar de fuera. Sí, esa es otra cosa. Y además- que nadie Entonces, dice la verdad de lo que está mal pasando. Pero, ¿qué pasa? El que se va, el inmigrante se convierte en un proveedor, sea hombre o mujer, es un proveedor o proveedora de las necesidades familiares en el caso de
de las familias que dejaron Sí. detrás. Son proveedores. verdad. Los dominicanos tienen mucha dificultad Pero una para pregunta. avanzar económicamente en Estados Unidos. ¿Sabe por qué? se hace. Porque envían un porcentaje Mandan casi importante Claro, de lo de que ganan remesas. a la A su República país, Dominicana así es. y porque se han ubicado en ciudades muy caras. Así es. Leonel quería decir algo Sí, antes sí. de irnos, que ya Sí, se nos sí, sí. acabó el tiempo. Siriaco, nos quedan 30 Claro. segundos. Leonel. Bien, ya como decía Rosario y el maestro Siriaco, es una apuesta que hacen los jóvenes. Y demás, ellos ven aquí ya referentes que no han funcionado. Entonces, al ellos conocer la realidad que viven aquí, que viven sus semejantes, ellos hacen esa proyección y a toda costa, ellos intentan reconstruir entonces su vida en otros territorios, porque ya saben que aquí las limitantes que tienen y la imposibilidad que tienen de sobrepasar esas limitantes. Ok. Entonces, a toda costa, ellos mejor se esfuerzan por lograr sus sueños en otros Ok. territorios. Son muchas las preguntas que se hacen. 2 segundos, Y una Siriaco. de ellas es, ¿cuánto me cuesta poner un negocio si utilizo ese dinero? Es costoso poner un negocio Sí, en la sí, sí. República Así Dominicana. es. Y eso sencillamente es algo que ellos lo toman Es en la consideración. diferencia salarial. Claro. Yo, Ok, yo creo sí. que sí debemos de seguir apostando a crear las mejores condiciones y que todos, independientemente del lugar que ocupemos, sector público, Claro. privado, sociedad civil, academia, tenemos la necesidad y la responsabilidad de informar y sobre todo de apostar a la educación de calidad Sí. y muy especialmente Es que es- a la reforma estructural de todo el sistema Sí. laboral dominicano. Y Diana, yo quiero que tú digas algo para cerrar, porque tú eres una migrante y tú de verdad, que uno se preguntó, ¿por qué se van? ¿Por qué se van? Bueno, muchos temas. Uno de ellos la seguridad, otro de ellos las oportunidades a futuro, pensando en mis hijos más que en mí, porque yo me fui a una edad donde ya yo tengo muchas cosas construidas, pero cuando uno piensa en sus hijos y el futuro que uno quiere para sus hijos, por eso uno ve esa perspectiva. Ojalá que la República Dominicana brinde mejores oportunidades a nuestros jóvenes para que no se tengan que ir. Con esto terminamos. Señores, muy buenas noches. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, Diana. Un beso grande. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias.